Hola queridos, estamos una vez más juntos estudiando este libro maravilloso que es El Camino para el Crecimiento. Tengo seguridad que el Señor tiene grandes revelaciones a su corazón. Y como vimos en la lección anterior, la lección 7, hablamos sobre ser discípulo de Jesús. Qué cosa más maravillosa ser discípulos de ese Señor tan poderoso, ¿no es verdad? En nuestro nuevo camino hay nuevos desafíos, algunas cosas que necesitan ser cumplidas, y una de ellas es la obediencia. Bueno, en esta lección 8 que vamos a estudiar, vamos a continuar hablando de la obediencia. La lección 8 tiene el título de Obedeciendo al Señor Jesucristo. En el tiempo de Jesús, era una falta de respeto muy grande llamar a otra persona de Señor que no fuera un emperador romano. Entonces los discípulos de Jesús en aquella época, ellos pagaron un precio muy alto por eso. Ellos pasaron por situaciones delicadas, fueron aprisionados, azotados y muertos. Entonces, el ser discípulos de Jesús, obedecer y decir que Jesús era el Señor suyo y rechazar al emperador en esta época era una falta de respeto muy grande. Pero sabemos que el Señor Todopoderoso, de igual manera, Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. No solamente un Salvador, sino el Señor. Entonces oímos y vemos muchas personas diciendo, pero yo amo al Señor, pero el Señor Jesús es el Señor de mi vida. Pero muchas veces no obedecen al Señor. Viven según sus ganas, sus deseos, sus pensamientos, según como dice la palabra, la vanidad de su corazón, menos obedeciendo al Señor. En esta lección vamos a aprender la obediencia. ¿Qué es más importante para el Señor? ¿Es sacrificarme? ¿Es hacer cosas y obedecerlo? ¿Por qué la obediencia es tan importante para el Señor? ¿Por qué es importante obedecer? Cuando obedezco, ¿qué le estoy diciendo al Señor? ¿Qué le estoy diciendo a las personas de mi alrededor? Cuando obedezco, ¿qué ve el Señor en mi corazón? Entonces, antes de comenzar, yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 y versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Si me amas, guardas mis mandamientos. Y en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y él se manifestará a él. Amén. Hagamos una breve oración. Señor, te queremos agradecer desde ya por este privilegio tan grande que tenemos a lo largo de esta semana de oír sobre tu palabra, de escuchar, de aprender contigo, de aprender con tu Espíritu Santo. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que el Señor nos ayude, nos dé direccionamiento, que el Señor abra nuestro entendimiento y que podamos entender aquello que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué vemos en la palabra del Señor? Él nos habla sobre la obediencia y Él habla sobre la cuestión de amor y obediencia. Yo acepté a Jesús, recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida.
¿Cuándo es que yo debo obedecer? Después de que yo aprendo toda la palabra, después de que haga todo el camino para el crecimiento. No, la Biblia dice en Salmo 119:60 que yo necesito obedecer ahora, apuradamente. En el mismo momento que yo recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, yo necesito comenzar a obedecer a partir de ese momento. Nosotros empezamos a oír la voz del Espíritu Santo. Entonces necesitamos obedecer a esa voz que nos habla en nuestro corazón. Amén. Entonces, en cuanto a obediencia, la palabra de Dios implica en sufrimiento, implica en algunas situaciones que nosotros pasamos de dificultad. Quiero decir para usted que en el inicio de los primeros pasos de la vida cristiana, muchas veces es difícil no obedecer, porque nosotros estamos acostumbrados, habituados al pecado. Entonces, el Espíritu Santo va generando en nosotros una nueva vida, nuevos pensamientos, nueva manera de ver, nueva manera de hablar. Y muchas veces sentiremos dificultad de hacer aquello que es cierto, porque nuestro cuerpo ya está acostumbrado a hacer lo errado. Y por eso que nosotros necesitamos del Espíritu Santo, para que nos ayude todos los días al decir no para aquello que es errado y decir sí para aquello que la palabra de Dios dice, para aquello que Dios nos direcciona a hacer, aunque no sea nuestra voluntad. Ahora, como discípulos de Jesús e hijos de Dios, nuestra voluntad debe estar sometida a la voluntad del Señor. No es más yo, es el Señor en mí. Y en algunas situaciones, esa obediencia va a implicar en persecución. A veces, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, hasta en tu familia. Existem pessoas que elas foram perseguidas na própria família, dentro da família, por familiares y até mesmo por sus propios padres, por ser discípulos de Jesús, por seguirlo, por ser parte de otra religión. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Que nosotros sabemos hacer como Jesús, que debemos permanecer firmes en el Señor y soportar toda y cualquier persecución que venga sobre nosotros por causa de la palabra, por causa de la obediencia a la palabra del Señor. Déjame decirte algo, querido. Usted no es el primero, usted no es el último, no es el único. Todos y muchos pasan por estas situaciones. Y la palabra dice que nosotros necesitamos permanecer en el Señor. Necesitamos permanecer firmes, mirar para Jesús, confiando en su palabra, confiando en sus promesas. Es eso que Él dice para nosotros. Entonces, muchas veces la obediencia se va a encontrar como una persecución. Necesitamos permanecer firmes en el Señor, independiente de cualquier otra cosa, independiente de lo que pase, el Señor es con nosotros. Él está con usted, mas quiero decirte, querido, que la obediencia es aquello que agrada el corazón de Dios. La obediencia es aquello que atrae la mirada del Señor a nosotros. Aun cuando no queremos hacer, nuestro yo no quiere hacer, no quiere someterse porque está acostumbrado con el error. Mas cuando nos sometemos a la buena y agradable voluntad de Él, como dice la Biblia, como acabamos de leer, probamos que lo amamos. La obediencia es una prueba de amor, es la prueba que lo amo, que confío en Él, que aquello que Él tiene para mí es lo mejor. Entonces, la obediencia es una prueba de amor al Señor. Es igual como decir para mi cónyuge, yo te amo. Te amo todos los días, te amo más si yo no lo pruebo, si no lo trato bien, si no hago aquello que le agrada, si yo lo lastimo, si hago todo errado, si yo le provoco tristeza en su corazón. ¿Será que esto es amor? Él no va a creer en mi amor.
porque hago todo lo contrario. La misma cosa es con el Señor. Él deja muy clara en su palabra: aquel que me ama guarda mis mandamientos. Yo no tengo que decir que amo al Señor y hago solo mis voluntades. No puedo decir que amo al Señor si hago todo errado. Yo puedo hasta decir, pero Él no me va a creer, ¿no es verdad? Pero solo hago aquello que yo quiero. Entonces el Señor aquí, en esta lección, Él nos llama a la obediencia. Nos llama a tener una vida sometida a su voluntad, querido. Y yo quiero añadir lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Mira que dice: con aquellos que aman, mas no hacen su voluntad. Aquellos que no guardan sus mandamientos. Guarda quiere decir yo obedezco los mandamientos del Señor. Mira que dice Juan 2, versículo 3 y 4. 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en el 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es tal mentiroso, y la verdad no está en él. Cuando yo digo que amo al Señor, mas no obedezco la palabra de Dios, dice que en mí no está la verdad. Yo no voy a creer a una persona que ama y hace lo contrario para mí, que me lastima, que me entristece. Eso es el pecado y lo que causa en el corazón de Dios, la desobediencia. Ella trae tristeza al corazón de Dios. Acuérdate que Dios no es una fuerza. Dios es una persona como usted y yo. Tiene sentimientos. Entonces, cuando yo hago alguna cosa que desagrada al corazón de Él, cuando desobedezco, entristezco el corazón de Dios. Él no me deja de amar porque su amor es incondicional, pero sí Él se entristece. Entristezco al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una persona y queda triste. Entonces, cuando yo no obedezco al Señor y digo que lo amo, la palabra de Dios dice que no hay verdad en mí cuando hago aquello que le desagrada al Señor. Y quiero decirte que la fe, el secreto de la fe cristiana, querido, es usted y yo someternos a la voluntad del Señor, porque Él sabe qué es lo mejor. Él tiene lo mejor para nosotros. Hermana, yo tengo un gran sueño. Someta ese sueño al Señor. Yo tengo tantos planes sometidos, esos planes a la voluntad del Señor. Más es mi sueño. No existe sueños mayores que los que el Señor tiene para nosotros. Yo también tenía muchos planes. Yo hoy estoy viviendo los sueños y planes que Dios tiene para mí. Y quiero decirles a ustedes que yo he sido feliz. He sido bienaventurada porque el Señor tiene lo mejor. Entonces, que nosotros podamos todos los días en nuestra caminada cristiana escoger obedecer al Señor, aunque esa no sea nuestra voluntad, más que nos podamos someter nuestra voluntad a la que de Él, porque es buena, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor ayude a usted, querido, que el Señor ayude a usted todos los días a elegir a obedecer al Señor, en amar al Señor, por encima de todo, porque el Señor, Él es el Señor de nuestra vida y Él quiere ser el Señor de ustedes. Amén. Yo quiero hacer una breve oración, mas no olvide su frecuencia y responder sus actividades. Quiero orar con usted. Señor, te agradecemos por esta palabra. Dios, muchas gracias, Señor. Más ahora te queremos pedir, Espíritu Santo, genera en nosotros ese corazón obediente. Forja en nosotros un carácter, un discípulo obediente, que obedezca, que se someta, que someta sus voluntades, sus sueños, sus deseos a tu voluntad, mi Dios, porque ella es perfecta. Ella es agradable, ella es buena,
Tú sabes todas las cosas. Tú sabes todo sobre nuestras vidas. Y todo lo que el Señor tiene para nosotros, Él es lo mejor de lo que nosotros muchas veces soñamos. Porque tus sueños y tus planes son más altos, Señor. Por eso, mi Dios, nos da ese corazón que obedece, ese corazón que se somete. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a ustedes.